Tenemos, tenemos personas de España, tenemos personas de Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Colombia, Panamá, Centroamérica, mejor dicho, de diferentes lugares. En esta noche vamos a tener la compañía del pastor que el colaborador, no sé si ustedes lo han visto, se llama Daniel Miranda, le colabora al pastor Born en el programa Me Gustaría Saber y en otras producciones que tiene el canal Zoom Latino. Eh, Como dijo que se conectaba con tiempo, vamos de una vez a empezar nuestra presentación colocando algunos himnos, pero antes, ¿cierto? Vamos a tener una palabra de oración. Invito a todos los hermanos a que podamos inclinar nuestros rostros para poder orar. Oremos. Amante y buen Dios que estás en el cielo, a ti te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre porque tú eres nuestro Dios. Tú eres santo, eres misericordioso. Y nosotros deseamos ser tus siervos, deseamos ser tus hijos queridos, Señor, que podamos ser sellados y podamos ir al cielo. Oh Padre Santo, hemos tenido en bien reunirnos, Señor, para adorarte, para bendecirte y para aprender el mensaje que tú tienes reservado para tus hijos en este último tiempo. Queremos prepararnos, Señor. Deseamos ir al cielo también preparados y queremos ayudar a preparar a otros. Danos tu Espíritu Santo en este propósito, Señor. Te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces a realizar la presentación del himno y ya enseguida vamos a escuchar estos himnos y mientras vemos la letra no lo podemos cantar porque pues, por Zoom es difícil, pero ojalá podamos meditar en las letras de estos himnos y podamos en nuestras casas poder cantarlo. Muchas gracias. Los llaman al Señor, eleven su canción, que en dulces notas de loor, que en dulces notas de loor, ascienda su mansión, ascienda su mansión. Ascienda, miramos nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. Unida está, oh Dios, tu fiel y amada Rey, y cantan todos a una voz, y cantan todos a una voz, los hijos del gran Rey, los hijos del gran Rey. Pasión caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. Cantemos con fervor, dejemos el pesar, marchemos libres de temor, marchemos libres de temor, al más feliz hogar, al más feliz hogar. Pasión caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. Omite este video si no estás satisfecho con el Muy bien, hermanos, acción caminamos, ¿cierto? Esa es la idea, que nosotros podamos prepararnos para poder ir a acción.
Vamos entonces a escuchar nuestro segundo himno, una oración, y comenzamos. Ya el pastor me acaba de escribir que él ya se va a conectar dentro de pocos minutos. Permítame un momento. Eterna roca es mi Jesús, refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en él, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Es sombra en día de calor, refugio en la tempestad, defensa eterna es mi Señor, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Oh roca eterna, mi Jesús, refugio en la tempestad. Sé tú mi guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Muchísimas gracias, hermanos. Dios nos bendiga a todos. Se acaba de conectar el pastor Daniel Miranda. Pastor, buenas noches. Le damos la bienvenida al grupo Maranata, grupo de estudio y oración Maranata. A todos los que se han conectado hasta ahora, quiero comentarles que el pastor Daniel Miranda es teólogo, estudiante en la UNAC, y ha trabajado también como misionero en diferentes partes del mundo. Actualmente es colaborador en el ministerio Secret and Seals y lo vemos continuamente respondiendo preguntas en un programa muy popular entre adventistas llamado Me Gustaría Saber. Entonces, Pastor Miranda, no sé si le gustaría colocar su cámara. Saludos, Pastor, ¿cómo ha pasado hoy? Hermana Jussi, gracias, bendiciones para usted y para todos los hermanos que se encuentran conectados. Por la gracia del Señor nos encontramos muy bien, contentos y ansiosos de poder compartir la palabra juntos. Amén, muchas gracias, Pastor. Bueno, ya gracias a Dios hemos adorado al Señor, hicimos una oración y le dejo el tiempo es suyo, Pastor, Dios lo bendiga. El tema para
Esta noche es el pequeño tiempo de angustia a todos los hermanos que se están conectando. Saludos de paso a los hermanos que están conectándose de diferentes lugares. Vamos a colocar ahí en el chat el lugar de donde nos conectamos. Saludos y le damos paso también al pastor. Pastor. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, hermanos, bendiciones. Hago solamente una pequeña corrección en cuanto a este servidor. Yo estudié, fue mi licenciatura en Heartland College, ¿ok? En los Estados Unidos, pero no, gracias. Sí, estudié teología en el momento. Seguimos cursos avanzados en otro seminario adventista, pero en esta hora queremos hacer un estudio del capítulo 24 de Mateo. Nunca antes había tenido este capítulo tanto interés como el que tiene hoy para mí, pues en la Biblia es el capítulo que creo que de manera más sencilla y secuencial nos arroja luz en cuanto al tiempo en el que nosotros estamos viviendo en la cadena profética. Y antes de comenzar, quisiera yo hacer varias preguntas para que podamos generar un espíritu inquisitivo. Vamos a hacerle varias preguntas a este capítulo. Una de las preguntas que le vamos a hacer al capítulo es, ¿está Mateo 24 escrito en orden cronológico? Esa es una pregunta que le vamos a hacer al capítulo. Otra pregunta que le vamos a hacer es, ¿cuántos cumplimientos tiene Mateo 24? ¿Okay? ¿Es solamente un cumplimiento antes de la destrucción de Jerusalén? ¿O tiene un doble cumplimiento? ¿O tiene un triple cumplimiento como algunos han sugerido? Esa es otra pregunta. Otra pregunta que le vamos a hacer a este capítulo es, ¿está hablando Jesús en lenguaje simbólico o está hablando Jesús en lenguaje literal? Porque si es una profecía, esta pregunta es muy importante al momento de estudiar algún pasaje profético. ¿Está en lenguaje simbólico o está en lenguaje literal? ¿Ok? Si decimos que este capítulo está escrito en orden cronológico, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la gran tribulación que el capítulo menciona en el versículo, en uno de los versículos, el versículo 21, ¿ok? ¿Cuál es esa gran tribulación? Porque parte de la aplicación de Mateo 24, como veremos, era para la destrucción de Jerusalén. Pero sabemos que en aquel entonces no hubo la gran tribulación. Entonces, ¿cómo entendemos el tema de la gran tribulación? Otra pregunta que le podemos nosotros hacer al capítulo es, ¿se va a cumplir esto en detalle o solamente podemos coger el principio general de lo que Jesús está diciendo aquí en el capítulo? Así que vamos a entrar en el estudio y de manera especial, aunque yo voy a dar el contexto y voy a ir versículo por versículo hasta donde alcancemos a llegar, no va a ser un estudio exhaustivo por el tiempo, pero quiero concentrarme de manera especial en los dos tiempos de angustia que menciona el capítulo 24 del libro de Mateo. De manera especial a aclarar alguna confusión que existe entre la diferencia entre el pequeño tiempo de angustia y el gran tiempo de angustia y la personificación de Satanás. Eso lo vamos a mirar aquí en este capítulo. Bien, algunos puntos importantes para entender Mateo 24 y a medida que avancemos en el estudio vamos a aclararlo. Número uno es que Mateo 24 no es un quiasmo, sino que es una serie secuencial de eventos. ¿A qué me refiero que no es un quiasmo? El quiasmo esa palabra viene de la letra griega kai, que es como una X, ¿ok? La letra kai. Y un quiasmo es una estructura
que comúnmente se le da a los escritos bíblicos cuando hay paralelos entre su inicio y su final. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos el libro de Daniel está escrito en una estructura quiástica. Vemos, por ejemplo, el cautiverio de Daniel en el capítulo 1, pero en el capítulo 12 vemos la liberación de Daniel del cautiverio. En el capítulo 2 vemos la visión de la imagen y los 4 reinos. De los capítulos 7 al capítulo 11 vemos esos mismos 4 reinos. En el capítulo 3 vemos la prueba de la imagen. En el capítulo 6 vemos la prueba de Daniel también de adoración en el foso de los leones. En el capítulo 4 vemos el juicio de Nabucodonosor y su orgullo, la caída de Nabucodonosor. En el capítulo 5 vemos la caída de Babilonia. Entonces, al colocar esos puntos, no tengo la imagen, pero los coloca uno en paralelo de otro, va a ver que va a llegar un momento en que se unen. Es como una V, que si continúan, siguiera la X. A eso se le llama quiasmo. Algunos estudiantes de la Biblia sugieren que Mateo 24 es un quiasmo, pero Mateo 24 no es un quiasmo. Usted no puede hacer ese tipo de cosas en el capítulo porque el capítulo no se presta para eso. Mateo 24, más bien, en vez de ser quiasmo, Mateo 24 es una serie secuencial de eventos, ¿ok? Entonces, eso es lo primero que queremos nosotros notar aquí. Ahora, ¿cómo sabemos que Mateo 24 es una serie de eventos? Hay una repetición constante que vemos de la palabra y entonces, y entonces, y entonces, que es la palabra toto, que significa una secuencia, es decir, una cosa que sigue después de la otra. Vamos a mirar algunos ejemplos. Vamos a Mateo, el capítulo 24. Por ejemplo, aquí el versículo 4, Jesús comienza diciendo acerca de las señales. Ahora regresaré a los detalles de estos versículos, pero habla de los engaños que habrían. Luego, oiréis de guerras y rumores de guerra, se levantará nación contra nación. Y luego al final del versículo 8 dice, pero esto será principio de dolores. ¿Sí? Noten la expresión de tiempo. Dice principio de dolores. Entonces os entregarán en tribulación. Si vieron la palabra allí entonces, esa es la palabra a la cual yo me estoy refiriendo. La palabra tote en griego, que significa lo que sigue después. Y de hecho, si ustedes siguen leyendo, por ejemplo, Mateo 26 y 27, que es una descripción en detalle del juicio de Jesús, de su crucifixión, que va en orden secuencial. Esta palabra el mismo autor la usa una y otra vez. Mateo, ese es el estilo de escribir de Mateo. Una cosa y entonces esto y entonces aquello. Entonces, lo primero que estamos notando de Mateo 24 es que está en orden cronológico. Y esto es muy importante para nosotros entenderlo y está repleto de expresiones de tiempo. Ya miramos, por ejemplo, el tiempo aún no es el fin, que le habíamos leído aquí en el versículo 6. Se levantará nación contra nación. Luego dice el versículo 8 es principio de dolores. El versículo 14 dice, al final entonces vendrá el fin. ¿Ok? Así que vemos una y otra vez estas expresiones de tiempo en el capítulo 24. ¿Ok? Otra cosa para tener en cuenta es que Mateo 24 tiene 2 aplicaciones. Y el contexto de este sermón que Jesús dio, que continúa en el capítulo 25, son las 2 preguntas que los discípulos hicieron a Jesús. Vamos a Mateo 24, versículo 1 al 3. Este es el contexto para este sermón. Jesús salió del templo y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Está hablando del templo en Jerusalén.
Y luego dice el versículo 3, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, aquí están las dos preguntas, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Contextualmente, ¿qué cosas? La destrucción del templo, que no quedará piedra sobre piedra. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, noten, las dos preguntas se hacen primero, ¿cuándo será la destrucción del templo de Jerusalén? Y ¿cuándo será la segunda venida y el fin del siglo o el fin del mundo? Jesús lo que hace es que él combina estos dos eventos en uno solo y da el sermón profético, que cubre los capítulos 24 y 25. Eso es lo que Jesús hace. Entonces, usted va a notar, en esta presentación no me voy a detener en el cumplimiento histórico de Mateo 24, ¿ok? Porque Mateo 24 tuvo su cumplimiento antes de la destrucción de Jerusalén. Pero me voy a concentrar en el cumplimiento escatológico para nosotros, para el tiempo en el cual nosotros estamos ya viviendo. Bien, vamos entonces a ir versículo por versículo. Vayamos entonces a Mateo, el capítulo 24, versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Cuál es la primera señal que vemos? La primera señal que vemos entonces son los engaños. Ahora pregunta, ¿se han levantado falsos cristos en los últimos días, en los últimos años? Claro, se han levantado varios falsos cristos. Personas que profesan ser el mismo Jesús. Voy a mencionarles algunos de ellos y quizá pueda yo tener el acceso a la pantalla, a ver si me lo permiten. Ok, vamos a ver, mirar aquí, compartir pantalla. Sí, tiene habilitado, pastor. Sí Tiene tengo habilitado. habilitado. Sí. Muy bien, muy bien. Ok, por alguna razón tengo yo un problema acá. Yo se los voy a mencionar más bien. Tenemos, por ejemplo, David Koresh en el Waco, Texas, que estaba asociado al movimiento de los davidianos. Él decía ser la resurrección del Mesías, el linaje de David. Jim Jones en Guyana profesó también ser Jesús. José Luis de Jesús Miranda, un puertorriqueño con sede en Miami, su púlpito tenía inscrito 3 S, que era el número 666. Él instruía a sus seguidores a que se pusiesen un tatuaje con el número 666. Y podemos mencionar otros que en distintos continentes se han levantado diciendo que ellos son Cristo, que ellos son el nuevo Mesías de este siglo. Así que hemos visto un cumplimiento de esas señales, pero ahora vamos a ver que eso es un cumplimiento limitado. Bien, luego nos dice el versículo 6, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Ahora, cuando nosotros hablamos de las guerras y los rumores de guerras, una de las preguntas que la gente se hace es, pero si esto viene ocurriendo desde la antigüedad, siempre han existido guerras. Esta señal entonces es un poco ambigua, porque siempre han habido guerras. Ahora, es cierto que siempre han habido guerras, pero este tipo de guerras es particular porque tiene una característica. Dice Jesús acá que oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Nota el versículo 7, explica, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá peste, hambre y terremotos en diferentes lugares.
Noten que esto es algo que está sucediendo en diferentes lugares, junto con las pandemias, ¿ok? Que vemos acá, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, ¿ok? Ah, ahora, aunque siempre han habido guerras, el siglo XX ha visto las peores guerras en toda la historia, como la Primera, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la Guerra del Golfo Pérsico, principios de este siglo, la Guerra de Vietnam. Esas han sido guerras que ninguna otra guerra, en especial la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ninguna otra guerra ha superado la magnitud de estas guerras. Y estas guerras como resultado han dejado hambre, han dejado pestilencias. Nosotros entendemos que las pestilencias también tienen un cumplimiento que estamos nosotros viendo ahora, hace poco, en cuanto a la pandemia del COVID-19. Ahora hablan de otra epidemia, todavía no pandemia, la viruela del mono. Y eso solamente son unas pocas de las muchas pandemias y epidemias que han azotado a la humanidad. Nos dice la sierva del Señor en Eventos de los Últimos Días, la página 24. En las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra prevalecerá. Habrá epidemias, mortandad y hambre. Las aguas del abismo rebasarán sus límites. ¿Qué significa eso? O sea, el nivel del mar va a aumentar. Y eso está sucediendo por el derretimiento de los polos. Incendios e inundaciones destruirán la propiedad y la vida. Yo vivo en el estado de California y cada verano tenemos que luchar con los incendios debido al calor, al calentamiento global. Sigue diciendo la sierva del Señor, debiéramos estar alistándonos para las mansiones que Cristo ha ido a preparar para los que le aman. La página 27 del mismo libro dice, aumentarán las hambrunas, las pestilencias barrerán a miles. A nuestro alrededor hay peligros procedentes de las potencias externas y de las operaciones satánicas de adentro, pero ahora se está ejercitando el poder restrictivo de Dios. Una última cita. Nos dice acá, bien, antes de ir a esta cita, no la voy a leer todavía porque necesito leer otros textos de Mateo 24. Entonces, hasta ahora vamos bien. Creo que estamos ubicados en el tiempo. Pero noten, Jesús dice, aún no es el fin. Versículo 8 dice, esto es principio de dolores. Y aquí utiliza la ilustración muy común de que Jesús utiliza de la mujer en parto. ¿Ok? Esto solamente son principio de dolores. Estas son las contracciones. Entonces, ¿qué significa eso? Que lo que sigue, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Ahora, comúnmente nosotros hemos hablado de la persecución después de la ley dominical. Pero si estamos estudiando bien la secuencia que estamos mencionando acá, esta persecución comienza antes de la ley dominical. ¿Ok? ¿Están conmigo hasta ahora? Porque ¿dónde está la ley dominical en Mateo 24? La ley dominical en Mateo 24 está en el versículo 15, la abominación desoladora. Y si nosotros entendemos que Mateo 24 está en orden cronológico, entonces entendemos que lo que Jesús está describiendo antes del versículo 15 son los eventos previos que van a conducir a una ley dominical. Comúnmente creemos y se ha enseñado y lo he escuchado de púlpitos y aún en un tiempo lo he dicho, que el tiempo de angustia comienza, es con el pequeño tiempo de angustia, porque hay dos tiempos de angustia, el pequeño tiempo de angustia o el tiempo de angustia previo, que la sierva del Señor habla, y el gran tiempo de angustia. El pequeño tiempo de angustia previo comienza cuando todo lo que está sucediendo en el mundo se le achaque ahora a los cristianos. Porque dice entonces, es decir, como resultado de todas estas guerras, rumores de guerras,
hambres, pestilencias, terremotos. Es debido a todo eso que esté ocurriendo. Dice, os entregarán a tribulación, os matarán, seréis odiados por causa de mi nombre. Saben que la sierva del Señor, como siempre ella está en armonía con la Biblia, ella describe esa misma secuencia en el conflicto de los siglos. Y esta cita ha cobrado mayor significado para mí desde que inició la pandemia. Recuerdo que por las redes sociales y los grupos compartían mucho esta cita donde decía las emanaciones mefíticas, y se hablaba de esas emanaciones mefíticas como el COVID-19 en el aire, y estaba pues contaminando el ambiente y llevando los virus de aquí para allá. Pero yo creo que esta, aunque se puede aplicar, pero esta cita tiene una dimensión más amplia. Vamos a leerla en el capítulo, perdón, en la página 575 del Conflicto de los Siglos. Es una cita un poco larga, pero espero que ustedes puedan seguir la secuencia que dice, su objeto, o sea, el de Satanás, consiste en hostigar a las naciones, a hacerse mutuamente la guerra, pues de este modo puede distraer los espíritus de los hombres de la obra de preparación necesaria para subsistir en el día del Señor. ¿Qué son las guerras entonces? Una distracción. Y hoy la gente anda distraída, la guerra en Ucrania y ahora hay amenazas de guerra con la China, por Taiwán y todas estas amenazas de guerra. ¿Quién es el que hace eso? Vuelvo a leer esa parte, dice, su objeto, el de Satanás, consiste en hostigar a las naciones. Él es el que las hostiga, a hacerse mutuamente la guerra. Hablamos de guerras aquí en Mateo 24, ¿cierto? Rumores de guerras. Pues de este modo puede distraer los espíritus de los hombres de la obra de preparación necesaria para subsistir en el día del Señor. Al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Esto todavía no lo hemos visto cumplirse. Todavía no ha llegado la pandemia que va a reducir ciudades populosas a ruinas. O sea que esto todavía es futuro. ¿Ok? Sigue diciendo ella. Ahora mismo está orando. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones. A ver, ¿qué es una conflagración, hermanos? Una conflagración es un incendio, grandes incendios. Miren las noticias, muchos incendios que están ocurriendo en Europa, aquí en Estados Unidos. Sigue diciendo en los terremotos, huracanes, en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye las mieses casi maduras y a ellos siguen la hambruna. ¿Por qué va a haber hambruna? Interesante que la hambruna está relacionada con los desastres naturales, aquí en Mateo 24. Pues estos desastres naturales afectan económicamente a un país, a una nación. Siguen la hambruna y la angustia. Y luego dice, propaga, es decir, Satanás, propaga por el aire emanaciones mefíticas y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando más y más y se harán más y más desastrosas. Ahora, ¿saben cómo dice en inglés esa expresión emanaciones mefíticas? En el original inglés que Ellen White escribió, ella dice deadly taint. Deadly taint. Y taint, esa palabra en inglés significa gas o significa alguna tipo de, no puedo encontrar la palabra exacta en español, pero sí está relacionado con mefítico, pero cualquier cosa que se arroja en el aire que causa enfermedad. Ahora, no sabemos exactamente cómo sea o cómo se vaya a cumplir esto. Dice, miles de personas parecen por la pestilencia, es posiblemente que sea una enfermedad.
a una pandemia más terrible, ¿ok? Más terrible que el COVID. Puede ser que estas emanaciones mefíticas sean gases nucleares como resultado de una guerra nuclear. En el experimento nuclear allí en Hiroshima, en la Segunda Guerra Mundial, nosotros podemos ver el cumplimiento de esto, porque en el aire quedaron la radiación por muchos meses y las enfermedades que eso causó fue terrible. Literalmente, estas ciudades quedaron reducidas a la ruina. Ahora, esto solamente es una teoría mía. Con esto no estoy diciendo que posiblemente haya una guerra nuclear. No, es posible que sí, es posible que no. Pero esto se tiene que cumplir como lo dice la sierva del Señor. Y dice que estas plagas irán menudeando más y más. Ojalá yo pudiera tener buenas noticias para ustedes y decirles, bueno, em, las, las cosas van a mejorar, pero no van a mejorar, hermanos. Cada vez todo se va por colocar más difícil. Pero la cita no termina allí. Noten lo que sigue diciendo. Y luego, de nuevo la hermana White está siguiendo una secuencia, la misma cita. Y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan estos males. La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Satanás pone su interpretación sobre los eventos y ellos piensan, como él quiere que lo hagan, que las calamidades que llenan la tierra son un resultado de la violación del domingo. Pensando apaciguar la ira de Dios, estos hombres influyentes promulgan leyes imponiendo la observancia del domingo. Noten, todo esto está pasando antes de la ley dominical. O sea, hermanos, lo que estamos viendo ahora, el alza de los precios de los alimentos, de la gasolina, el combustible, la inflación que muchos países están experimentando, la guerra, rumores de guerra, el hambre, las enfermedades, estos simplemente son argumentos que Satanás está preparando para convencer al mundo entero de que deben pasar una ley dominical. Y se va a culpar al pueblo de Dios, así como a Elías, que se le culpó por el cambio climático de su tiempo, 3 años y medio sin llover. A Elías se le culpó por el cambio climático de su tiempo, así también al pueblo fiel de Dios se le culpará por el cambio climático en nuestro tiempo. Y todo esto es previo a la ley dominical. Es decir, Satanás va a hacer su obra de milagros previo a la ley dominical, lo que estamos viendo acá, porque ya hablamos de los engaños de Satanás. Ahora noten el versículo 10. Aquí ya vemos el zarandeo. ¿Ok? Nos dice el versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y muchos se odiarán. Si ven de nuevo la palabra entonces, muchos tropezarán entonces. O sea, cuando seamos culpados, y seamos llevados y acusados por las autoridades, pues algunos van a traicionar a sus hermanos. Ahora, esa palabra tropezar, vamos al Mateo 13:21. Esta es la parábola del sembrador. Y aquí se utiliza la misma palabra, hablando de aquellos que cayeron en tierra pedregosa. Mateo 13:21 nos dice la palabra del Señor. Vamos a leer del versículo 20. El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego, ¿qué cosa? Luego tropieza. ¿Por qué van a tropezar algunos fieles? Y este va a ser el zarandeo, que esto es lo que va a purificar la iglesia de Dios, va a separar la escoria de lo puro, el trigo de la cizaña. ¿Por qué van a tropezar? Porque viene la persecución. O sea que la persecución y el pequeño tiempo de angustia comienza es antes de la ley dominical, hermanos. Comienza es mucho antes. ¿Ok?
dice que muchos tropezarán. Es decir, estos cristianos que han tenido solamente una religión superficial, tan superficial como la raíz de una planta sembrada en pedregales. Sí, la raíz no es profunda y por eso fácilmente se seca por el sol. De la misma manera, aquellos cristianos superficiales hoy, que no tengan una experiencia más profunda en las cosas de Dios, fácilmente van a tropezar, van a caer y pues como se ven caídos, su respuesta es perseguir a aquellos que ahora ellos consideran mejor que ellos, entregarlos a tribulación. Dice, a muchos, versículo 10, tropezarán entonces, se entregarán unos a otros, y muchos y unos a otros se odiarán. Y luego dice, ¿notaron aquí en el versículo 9 esa palabra, o se entregarán a tribulación? ¿Sí vieron esa palabra? Ahora, más adelante se va a hablar es de la gran tribulación. Son dos distintas. Vamos a adelantarnos un poco. El versículo 29 dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Aquí habla de la tribulación de aquellos días. ¿Ok? ¿Cuál es esa tribulación de aquellos días? Versículo 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación. Note, aquí estamos hablando de dos tribulaciones. La gran tribulación y esta tribulación que comenzará cuando seamos entregados a las autoridades civiles y seamos traicionados por nuestros hermanos. Sigue diciendo, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Aquí sigue entonces los engaños combinados con la obra de Satanás en hacer que el mundo adore un día falso de reposo. Déjenme leerles aquí del conflicto de los siglos, la página 594. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Noten que el zarandeo no saca a los fieles, que es una idea que algunos tienen. El zarandeo saca a los infieles. Los fieles permanecen, los infieles salen de la iglesia. O sea, no hay razón para nosotros formar una nueva iglesia o un nuevo grupo. Los fieles quedan, los infieles salen. Sé que algunos por algunas razones injustamente han sido borrados de la iglesia por predicar la verdad, y esos casos el Señor los entiende. Pero los fieles quedan, los infieles salen. Es muy importante eso que entendamos en el zarandeo, porque algunos utilizan como excusa la apostasía de la iglesia para decir hay que crear una nueva iglesia. Pero no va a funcionar así. Aquí claramente nos dice abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu. Llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Estos son entonces los cristianos que han tenido una experiencia superficial y cuando llegue la hora de la prueba, simplemente se van a situar del lado más fácil de mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad emplearán sus facultades para seducir y descargar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Entonces, vamos al versículo 12. El versículo 12 dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La palabra allí maldad, anomía en griego, es en realidad la transgresión de la ley. A es sin, nomía viene la palabra nomos en griego, que nomos es ley, o sea, anomía sin ley. Bien,
Entonces, ¿por qué el amor de muchos se enfriará? Contextualmente, el amor de muchos se enfriará porque se estarán pasando leyes en contra de la ley de Dios. Por eso, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Ahora, esa palabra y el demostrativo, este evangelio, se refiere a un evangelio específico que se dará en este tiempo. ¿Y cuál es el único evangelio que nosotros vemos que se dará en este tiempo? Pues lo vemos en el libro de Apocalipsis, que es el mensaje de los tres ángeles. ¿Ok? Este evangelio, y noten la característica de ese evangelio, dice que se predicará en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. El mensaje de los tres ángeles va a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este mensaje, este evangelio también va a todas las naciones y entonces vendrá el fin. La palabra testimonio allí, de nuevo en el griego, esa es la palabra martureo. No solamente va a ser un testimonio vocal, sino testimonio con la vida de muchos. Van a haber muchos mártires durante este periodo. Ahora, el versículo 15. Y en este versículo podríamos quedarnos mucho tiempo, pero no tengo el tiempo para esto. Yo tengo una serie corta de 3 temas que se llama La Abominación Desoladora en YouTube, donde hablamos más en detalle de este punto. Pero versículo 15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar la capa. Pero hay de las que estén en cinta y de las que acríen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Algunos utilizan este texto para decir, ya no conviene tener hijos en los últimos días. Y claro, cada vez se coloca más difícil la crianza de los niños. Pero ¿cuándo es que sabremos, por cierto, que ya no podemos tener hijos en los últimos días? Cuando comience este pequeño tiempo de angustia. Por eso dice, hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. ¿Cuál es el contexto de aquellos días? Pues desde que comienza el versículo 9, esa tribulación, ¿ok? De ahí en adelante, ya usted no se ponga a planear en tener hijos, porque pues la huida le va a dificultar eso. Sí, exactamente, la ley dominical y previo a la ley dominical, cuando comience el tiempo de angustia previo, porque vamos a ser perseguidos, vamos a ser aborrecidos, vamos a ser llevados ante los tribunales y pues una mujer en embarazo en aquellos días va a ser una gran dificultad para ella. Bien. Entonces la abominación desoladora nosotros la entendemos como la ley dominical. Ahora, déjenme hablar un poco acerca de la ley dominical, hermanos. Nosotros a veces pensamos que la ley dominical es algo que yo me acuesto y al día siguiente me levanto, ya los noticieros hablan de una ley dominical y la pasaron así, ¿no? No va a ser así. La ley dominical va a ser un proceso y esto se va a estar agitando desde que comienza el pequeño tiempo de angustia, ¿ok? Y va a ser primero, va a comenzar de una manera muy leve. Las primeras etapas de la ley dominical no son ni siquiera religiosas. Primero se comenzará hablando de cierres dominicales, de los negocios. No se va a dar ninguna razón bíblica o cristiana para tener que cerrar el domingo. Simplemente se va a decir que es por el medio ambiente, el planeta necesita descansar un día a la semana, la familia necesita su día para descansar. Entonces esas serán las razones. Cuando ustedes, hermanos, comiencen a escuchar esta agitación de la ley dominical, no se alarmen y no piensen que esa es la marca de la bestia. Todavía no es la marca de la bestia. Es muy importante eso, ¿ok? Luego, al ver Satanás que esto no tiene suficiente fuerza para hacer que los hijos fieles de Dios
se pasen a sus filas, entonces se le va a dar un carácter religioso a la ley dominical. Esta es la segunda fase. Y es ahí donde entramos entonces en los versículos 9 al 11, ¿ok? Donde entramos en los versículos 9 al 11, donde, y como leímos la cita del conflicto de los siglos, se va a decir que Dios está disgustado porque no estamos nosotros guardando su día de reposo y por eso están cayendo estas calamidades, por eso los incendios, por eso el calentamiento global. Pero aún así, tampoco esa es la prueba. ¿Están conmigo? ¿Cuál va a ser la prueba? La que hablamos siempre que decimos la ley dominical, la marca de la bestia, ¿cuál es? Es la del versículo 15. Esa es la prueba. Esa es la marca de la bestia, la del versículo 15. La abominación desoladora. ¿Por qué? Porque en esa etapa de la ley dominical es cuando se va a forzar la conciencia. Es decir, no solamente se tratará de persuadirnos con argumentos religiosos o argumentos laborales que no podremos comprar y vender, sino que también se nos va a forzar a adorar en domingo y a no adorar en sábado. Se nos va a forzar. Cuando se force, cuando se pase una ley desde el Estado religiosa, entonces allí sabemos que esa es la prueba para el pueblo de Dios. Y entonces aquí dice, la última oportunidad para salir de las ciudades, o huir más bien, es cuando se pase la ley dominical en esta etapa. Por eso Jesús dice, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Ahora, aunque esta sea la última oportunidad para salir de las ciudades, no significa que tengamos que esperar, porque los que esperen hasta este tiempo, pues, no van a tener que salir, sino huir. Y pues no habrá tiempo para sembrar, no habrá tiempo para eso. Entonces, los que puedan, no estoy diciendo todos los que puedan salir al campo desde ya, pues mucho mejor. Pero, los que no puedan por varias razones, el Señor les mostrará, el Señor proveerá para sus necesidades. Bien, versículo, vamos al versículo 21, ¿ok? Entonces aquí sí encontramos, porque habrá entonces, o sea, ¿qué es lo que sigue después de la huida y todo? Entonces habrá gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esa es la tribulación que habla Daniel el capítulo 12, el versículo 1. Vamos a leer Daniel el capítulo 12, el versículo 1, donde nos habla de esa gran tribulación. Y note la característica, dice, no ha habido ni lo habrá. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Entonces estamos hablando del mismo tiempo de angustia. ¿Cuándo comienza ese gran tiempo de angustia? El gran tiempo de angustia comienza cuando se cierre el tiempo de la gracia. Bien, el gran tiempo de angustia comienza cuando se cierre el tiempo de la gracia, cuando comiencen a caer las plagas. Ahí es cuando comienza el gran tiempo de angustia. Y dentro de ese gran tiempo de angustia hay un tiempo de angustia más cortito que se llama el tiempo de angustia de Jacob. ¿Cuándo comienza el tiempo de angustia de Jacob? Ese comenzará entre la segunda y tercera plaga, porque luego cuando comience el tiempo de angustia, pues se pasará un decreto de muerte. Y la razón por la cual el decreto de muerte se pasará es porque, de nuevo, se va a creer que las plagas están cayendo por los observadores del sábado, así que ya que otras medidas han fallado para convencerlos que deben adorar el domingo, se va a decretar o se va a pasar un decreto de muerte. Bien, versículo 22 dice, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ahora, interesante que la sierva del Señor aplica esto a los 1260 años de la persecución papal, pero ella también aplica este mismo texto al tiempo de angustia final. Entonces algunos dicen, bueno,
Ella está hablando aquí, está hablando Jesús de los 1260 años, que también fueron acortados. Fueron acortados por ahí 25 años menos. La persecución cesó un cuarto de siglo antes del año 1798. Ella se está refiriendo a esto. Bien, lo que pasa es que esa gran tribulación tiene dos etapas. Y la primera etapa fue la primera persecución papal durante los 1260 años. Pero esa tribulación se vio interrumpida y luego culminará en la persecución final ya bajo un decreto de muerte durante el tiempo de angustia. Ahora vamos al versículo 23. Este es interesante. Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, ¿a quiénes? Aún a los escogidos. Esto no es el mismo engaño del versículo 4 y el versículo 11. ¿Ok? El versículo 4 y el versículo 11 son engaños previos. Satanás no se ha personificado todavía en el versículo 4 y el versículo 11. Son engaños para todo el mundo, pero el engaño del versículo 23 y 24 va dirigido ¿para quiénes? Va dirigido es para los escogidos. Bueno, algunos dicen, pero entonces, ¿por qué Dios permite que los escogidos se expongan a ese engaño? ¿Será que ellos van a ser engañados? ¿Cómo sabemos si ellos van a ser engañados o no? Bien, la misma Biblia nos dice en el versículo 31 de Mateo 24, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará ¿a quiénes? A sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo al otro. Entonces, ¿serán los escogidos engañados? No van a ser engañados, ¿no? Porque cuando Jesús venga los va a recoger. Significa que no fueron engañados. Ahora, ¿cuándo entonces, de acuerdo al contexto que estamos estudiando, cuándo entonces es que Satanás va a personificar la segunda venida de Cristo Jesús? Eso es lo que está diciendo acá. Cuando dice, mirad, aquí está el Cristo, mirad, está allá, que si dicen en el versículo 26, mirad, está en el desierto, no salgáis, mirad, están los aposentos, no lo creáis, porque igual que el relámpago sale del oriente y se muestra el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Los desiertos son lugares públicos, los aposentos son lugares privados. Es decir, lo que se está diciendo acá es que no prestemos atención a las invitaciones que nos hagan de ver al supuesto Cristo, sea en privado, sea en público. Y quizá de manera privada aparezca en nuestros dispositivos, en las noticias va a salir Cristo ha venido, Cristo ha venido. Algunos no concuerdan con esta posición de que la falsificación de la segunda venida de Cristo ocurra en el tiempo de angustia, porque de acuerdo a la cita del conflicto de los siglos, que habla sobre la personificación de Satanás en los últimos días, pues dice que él, luego de aparecer como Jesús, va a hablar como Jesús, va a tomar la apariencia de Jesús en Apocalipsis 1, pues luego le va a decir al pueblo, a los escogidos, que el día de reposo es el domingo y no el sábado. Entonces la pregunta lógica es, bien, pero ya qué sentido tiene eso, hacer eso, si ya la gracia se ha acabado y el pueblo de Dios está sellado. Bien, la respuesta es muy sencilla. Yo les hago una pregunta. ¿Satanás sabe que va a perder esta batalla contra Jesús? ¿Sí o no? ¿Él sabe que va a perder? Sí, él sabe que va a perder. Y si él sabe que va a perder, ¿por qué aún así, después del milenio, reúne esa multitud y ataca a la gran ciudad? ¿Por qué si él sabe que va a perder? Pues porque simplemente el diablo es diablo y él aún alberga la esperanza y la posibilidad de contrarrestar la palabra de Dios. Satanás sabe que los escogidos no van a ser engañados. Sabe que están sellados, pero aún alberga la esperanza de poder engañarlos. Es su último recurso
que él tiene, y por eso personifica la venida de Jesús. Aquí en el versículo 23 al versículo 26. Bien, y inmediatamente después de esto, dice, de esta tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán por conmovidas. Ahora, yo solía aplicar este texto a las mismas señales del sexto sello y las señales de Joel, pero son dos cosas muy distintas. Si usted lee cuidadosamente el texto, aquí no dice que la luna se coloca roja como sangre, ¿ok? Y no dice que el sol, bueno, dice que sí, dice que el sol se oscurecerá, pero luego que dice, ¿qué pasa con el sol, la luna y las estrellas? Dice, serán conmovidos. No es una buena traducción. En otras versiones dice, serán movidas de su lugar. O sea, esto va a ocurrir durante las 7 postreras plagas antes de la venida de Jesús. Estas señales en los cielos. ¿Qué va a pasar con el sol? ¿Qué va a pasar con la luna? ¿Y qué va a pasar con las estrellas? Las 7 postreras plagas lo que van a hacer es que van a revertir el orden de la creación, es decir, la tierra va a quedar en la misma condición que vemos en Génesis 1, versículos 1 y 2, desordenada y vacía, oscura. El sol va a moverse de su lugar, no va a ser destruido, va a moverse de su lugar de tal manera que ya no dé luz a la tierra. Y de hecho la sierva del Señor cita este texto en primeros escritos y ella dice que yo vi que el sol, la luna y las estrellas no fueron destruidos, serán movidos de su lugar, pero no fueron destruidos. ¿Ok? Pero las señales del sexto sello que se cumplieron en el siglo XVIII, allí sí la luna se colocó en sangre, el sol se oscureció, hubo un gran terremoto. Esa señal es muy distinta a la señal que nosotros estamos viendo acá. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes de los cielos con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces aquí llegamos ya al clímax, que es la segunda venida de Cristo Jesús. Así que bien, esto fue un gran resumen que traté de hacer de Mateo 24. Quiero dejar estos 8 minutos que quedan para responder algunas preguntas, ¿ok? Alguien, muy bien, aquí la hermana Yusi creo que escribió una pregunta. Si usted puede elaborar más su pregunta, hermana. Sí, claro que sí, pastor. Mire, usted tocó en su disertación Daniel 12, ¿sí? Sabemos que el contexto de Daniel 12 empieza con el tiempo de angustia. Correcto. Y para muchos, hoy en día se ha estudiado mucho este capítulo porque sabemos que viene desde Daniel 11 y es progresivo cronológicamente. Entonces, Daniel 12 da un tiempo. Daniel 12:7 habla de tiempos, la mitad de un tiempo, y Daniel 12:11 habla de 1290 días. He escuchado varios pastores que dicen de que por el contexto de Daniel 12, ese tiempo no lo podemos ubicar en el pasado, sino en el futuro, y son días literales, o sea que vendrían siendo 3 años y medio, y muchos concuerdan de que esos 3 años y medio son los 3 años y medio del tiempo de angustia. Muchos piensan eso. Sin embargo, yo encuentro una controversia porque la hermana Elena de White nos dice de que no hay un periodo más allá de los 2000, de las 2300 tardes y mañanas. ¿Cómo puede usted mirar estos tiempos? ¿Qué piensa usted de estos tiempos? Bueno, Daniel 12 claramente muestra que estos periodos de tiempo tienen un cumplimiento histórico, porque hay un punto de inicio y un punto de fin. Tanto los 1290 como los 1335 comienzan con cuando se quita el continuo.
para yo aplicar estos periodos al futuro, yo tengo que mirar o inventar una manera de cuál será el continuo en el futuro que tenga que quitarse. E históricamente sabemos que el continuo fue Roma pagana, o bueno, algunos tienen la posición del ministerio de Jesús en el santuario celestial, pero sí todas las dos posiciones concuerdan que el continuo se quitó cuando Clodoveo dio sus armas, sus ejércitos a la Iglesia Católica para que combatieran a los herejes. Y eso fue en el año 508 después de Cristo. ¿Ok? Entonces, número uno, ese evento histórico es clave para entender estos periodos proféticos de Daniel 12, el continuo. Y el continuo, que creo yo y tengo la convicción, es el paganismo, o sea, Roma pagana. Pues Roma pagana ya se levantó, ya cayó, que era lo que estorbaba la resurrección o la subida del poder de Roma papal. Por eso dice, cuando se quita el continuo y se coloque, para que se coloque la abominación desoladora. En español la traducción no está bien, porque en español dice, se quita el continuo para que se coloque la abominación desoladora. No, perdón, dice, y se coloque la abominación desoladora, pero así no dice en el original. En el original dice que el continuo se quita es para que le dé espacio y lugar a la abominación desoladora. ¿Ok? La abominación desoladora se colocó 30 años después de que el continuo se quitó. ¿Qué era lo que impedía que el papado surgiera al poder? Pues era Roma pagana. Y por eso cuando Clodoveo en el oeste y cuando Justiniano en el este le dan su poder militar y su apoyo a la Iglesia Católica, entonces las tres tribus bárbaras que se oponían al surgimiento del papado fueron arrancadas, que son los tres cuernos que salen de la cabeza de la bestia. O sea, los cumplimientos históricos fueron claves, que no hay un doble cumplimiento de esos cumplimientos históricos. Y como usted dijo, la sierva del Señor claramente dice, basado en la Biblia, que el tiempo no sería más. Y cuando dice el tiempo no sería más es desde 1844 hasta la segunda venida de Jesús. Es decir, en ese periodo el tiempo no sería más. Yo sé que muchos han especulado en cuanto a esto, pero esto es como resultado de no entender la naturaleza de los tiempos proféticos, de las profecías, cuándo es que tienen aplicación y cuándo no. Si yo los aplico literalmente, entonces, ¿qué regla y qué principio me dice que aquí sí los tengo que aplicar literales? ¿Cómo Pastor, yo pero sostengo? Sí, discúlpeme, pero hay una acotación que quiero hacer. Resulta de correcto. que justamente analizando estos tiempos que se ubican en el contexto del tiempo de angustia, en estos días un hermano me mandó un escrito, un manuscrito de lenguaje que le dice a un hermano que él no puede ubicar los 1335 días en el pasado, que eso es un error. ¿Sí? Entonces, si la propia lenguaje está hablando, es más, tengo la cita, procedo a leerla, dice, se encuentra en el manuscrito inédito número 65, perdón, manuscrito inédito 5, perdón. Dice, interpretaciones erróneas sobre los 1335 días. Le hablamos al hermano H sobre algunos de sus errores en el pasado, como que los 1335 días habían terminado, y acerca de otros errores suyos. Mm. Entonces, esa, Sería, sería bueno revisar porque yo conozco esa cita, pero creo que esa cita no existe. Sería bueno revisar la fuente y yo creo que usted me la puede enviar, porque yo sé quién usaba esa cita y yo la busqué y yo no la encontré en el inglés, pero sí me gustaría revisar esa cita, porque hay varias citas. Es posible que exista y entonces si existe yo tendría que analizar el contexto de qué quiso decir ella, pero hay varias citas que incluso una del Espíritu Santo y todo, que a veces le hacen decir a Ellen White algo que ella no dijo, pero sí me gustaría revisar la cita en el original. Usted me la envía y yo la trato de buscar. perfecto. Sí, sí, pero buen punto, buen punto. Pero
si aún esa cita existiera, nosotros entendemos que, y esto es un principio bíblico o hermenéutico, yo nunca puedo construir una doctrina en una cita oscura aislada, sino que yo las construyo en las que son más claras. Por ejemplo, como adventistas del séptimo día entendemos que Colosenses 2:14, yo no puedo construir una doctrina sobre Colosenses 2:14 que habla del sábado y la ley clavada en la cruz, supuestamente, eh, en comparación con muchas otras referencias más claras que hablan de que el sábado es el día del Señor y que aún está vigente el día de hoy. Entonces lo mismo nosotros debemos hacer con esas citas. Hay que mirar por qué la hermana White se la envió a ese hermano, si es que existe, qué estaba enseñando el hermano en cuanto a los 1335, el hermano que se menciona en la carta, bajo qué contexto ella lo dice, porque todos los pioneros entendían, y Ellen White tenía la posición de los pioneros, que los 1335 terminaron en el año 1844. Y de hecho ella cita en muchas partes cuando dice, en cuanto tú, Daniel, irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad. Ella dice que Daniel se levantó para recibir su heredad al final de este periodo, porque al final de los 1335 y 1844, el libro de Daniel volvió a tener el lugar que Dios quería que tuviera. O sea, en ese sentido, Daniel se levantó para recibir su heredad. Bueno, pastor, lo curioso es que yo estuve buscando en el espíritu de profecía esos 1290 días y 1335, y ella poco habla de ese tiempo, poco o Sí, ella no nada. lo cita. Y Ella no lo cita. entonces, la única parte donde lo encontré, ella está haciendo reflexiones acerca de que justo en el último tiempo hay que estudiar el libro de Daniel y hay que revisar nuevamente ese tiempo. Entonces, esa es la razón por la cual muchos piensan que tal vez sea un tiempo que Claro. solamente hacia el futuro. Pastor, tengo una segunda pregunta y aquí termino y doy espacio a mis compañeros para que también puedan preguntar. Usted estaba hablando y hacía mucho énfasis en que eh, no podemos promover, por mucho que veamos la apostasía dentro de la iglesia, aún dentro de la iglesia, no podemos promover la disidencia, eso es correcto. Pero entonces yo comparo el tiempo de los apóstoles, cuando se derramó el Pentecostés, los apóstoles fueron los que salieron porque quedó todo igual, o sea, los dirigentes de la iglesia siguieron haciendo sus ritos, siguieron haciendo sacrificios, la gente siguió normal, pero los apóstoles fueron los que predicaron a los judíos que estaban en ese momento en Jerusalén, se convirtieron y salieron a predicar afuera el mensaje. Entonces, teniendo en cuenta que la iglesia no son las paredes, sino es la comunidad, nosotros somos la iglesia, ¿hay alguna posibilidad de que después que se derrame que ese zarandeo del que hablamos, en vez de decir que en la iglesia saldrán, a la iglesia física, saldrán y quedarán poquitos, no será lo contrario? O sea, que muchos pensarán de que están en lo correcto y solamente unos pocos son los que reciban esa lluvia tardía y saldrán los pocos a predicar afuera, justo en el momento indicado. Correcto, es una buena pregunta. Bien, el método que Dios siempre ha tenido históricamente para mantener y purificar su iglesia ha sido ese que usted dijo. Cuando la iglesia antediluviana se corrompe, pues Dios saca un remanente de esa iglesia, Noé y su familia, y establece un nuevo movimiento. Ahora Noé y su familia se corrompen, bueno, no Noé, pero sus hijos, que aún la descendencia santa a través de Sem, Taré comienza a adorar dioses, así que ¿qué hace Dios? Separa a Abraham de ellos para mantener y preservar el ADN de su pueblo. Con Abraham crea una, por así decirlo, una dispensación, una iglesia, aunque siempre ha sido la misma iglesia. La iglesia judía, sabemos, la historia del Antiguo Testamento demuestra que no cumplió el propósito. La iglesia judía falla, fracasa, y Dios saca de ahí ellos la iglesia cristiana, con los apóstoles.
La iglesia cristiana más adelante se compromete, se une al paganismo y eso como resultado a la iglesia católica. Que hace Dios? De la iglesia católica saca a los protestantes y crea un nuevo movimiento. La iglesia protestante se contamina, no avanza. ¿Qué hace Dios? Saca a unos fieles de las iglesias protestantes, crea el movimiento adventista. Entonces la pregunta es, si el movimiento adventista se corrompe y apostata, ¿hará Dios lo mismo? La respuesta es no, porque esta es la última iglesia del Apocalipsis. Y la sierva del Señor tiene una cita en Testimonios para los Ministros que Dios obrará de una manera distinta en estos días con su iglesia de lo que ha obrado en el pasado. En estos tiempos Él va a hacer lo contrario. En vez de sacar un grupo para formar otra iglesia más pura, lo que Él va a hacer es que Él va a zarandear la iglesia para purificar la iglesia. Y en ese zarandeo, los que van a salir son los infieles, no los fieles. Ahora, a ver si comprendo bien el otro punto que usted dijo. Es cierto que la iglesia no es la pared, la iglesia somos nosotros, pero hay que tener en cuenta cuando hablamos de iglesia, la podemos hablar de dos perspectivas, la iglesia visible o la iglesia invisible. La iglesia invisible solo la conoce Dios y esa está en todas partes, está incluso entre los musulmanes, los católicos, son los fieles. Pero Dios tiene en su pueblo, en el mundo, perdón, es una iglesia visible, por eso Él dice una ciudad sobre una colina no se puede ocultar. Si Dios llamara a la gente a que se une a la iglesia invisible, pues no sabemos dónde está, solo la conoce Él. Tiene que haber una iglesia visible a donde todos puedan ir. ¿Y qué es lo que hace que la iglesia sea visible? Número uno, su estructura, número dos, su mensaje. Y esa iglesia a la cual Dios nos llama que seamos parte. La sierva del Señor claramente dice que no se levantará una nueva iglesia y que aunque parezca que la iglesia va a caer, no caerá, pero que los pecadores en Sión serán zarandeados, dice una cita. Entonces, eso es lo que creo que va a pasar. Ahora, la estructura como tal organizacional que tenemos ahora, yo no veo que esa estructura sobreviva a la ley dominical, porque es una estructura que depende de los impuestos, a esa parte no va a sobrevivir para mí la ley dominical. No va a haber salario para los pastores, no se podrá comprar y vender. Esa parte desaparecerá, pero la iglesia adventista como tal, como la conocemos hoy, permanecerá hasta el fin. Muchas gracias. Damos paso también a otras preguntas. En el chat hay un comentario que coloca el hermano Omar P. Dice, perdón, antes había una pregunta que hace el hermano Andrés. Dice, Pastor, buenas noches, cordial saludo. ¿Cómo identifica usted un verdadero profeta de un falso profeta? ¿Cree usted que hay un profeta o profetas para este tiempo? Pero bueno, ese tema de los profetas está fuera de pronto del tema, pero no sé si el pastor quisiese hacer una anotación para la respuesta. Sí, eso, para responder a esa pregunta se requeriría todo un tema. Pero identificar, hay señales, pruebas bíblicas que identifican un verdadero, un falso profeta. ¿Okay? Tiene que hablar de acuerdo a la ley de Dios. Por su fruto lo conoceréis. Sus profecías tienen que cumplirse. Tiene que exaltar a Jesús. El profeta guía. En fin, hay varias pruebas que identifican a un verdadero, un falso profeta y que se habrán más profetas en nuestros tiempos. Bien, la Biblia dice que su espíritu se derramará sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos. El don profético será devuelto a la iglesia, pero no en la misma magnitud, o en otras palabras, no se va a levantar un profeta igual que Elena de White con la magnitud del ministerio que ella tuvo, porque no va a haber tiempo para eso, que escriba tanto como ella escribió, que levante instituciones y bueno, no con ese alcance. Sí, Moisés fue profeta y también Abdías fue profeta, pero Abdías no tuvo el mismo alcance que tuvo Moisés y ambos fueron profetas. Entonces, sí, se puede que levanten profetas, pero no con el mismo alcance que tuvo Ellen White. Con Ellen White tenemos nosotros suficiente, pues 70 años de ministerio, creo que nos dio mucha luz el Señor a través de ella.
Muchas gracias, pastor. Pastor, hay otra pregunta que nos manda el hermano Omar. Dice, pastor, ¿y qué hay sobre las 7 trompetas? La hermana Ellen G. de Guaya escribió en 1890 y lo presenta en tiempo futuro. La cita dice, solemnes eventos ocurrirán en el futuro, sonará una trompeta tras otra, una copa tras otra, serán volcadas en forma sucesiva sobre las habitantes de la tierra. Está en Mensajes Selectos 3, 4, 87. De pronto él hace esta alusión cuando usted empezó a mencionar las trompetas en el tiempo pasado. Entonces él dice que qué pasa con esta cita de que presenta las trompetas en el tiempo futuro. Claro, bueno, no recuerdo haber mencionado las trompetas ahora, pero si las mencioné, responderé a la pregunta. Eh, una vez más, y yo creo, este tipo de preguntas nos llegan mucho y he tenido ganas de organizar un seminario profético en dar principios de estudio en la profecía, porque veo que como hermandad es muy necesario. A ver, cuando estudiamos la Biblia, el espíritu de profecía, de nuevo, no podemos construir una conclusión en una cita aislada, y esta es una de esas citas aisladas también. Otra cosa es que nosotros debemos familiarizarnos con el lenguaje del escritor. Cuando usted estudia los escritos de Ellen White, ella comúnmente hace este tipo de relaciones de palabras. Les doy un ejemplo. Cuando ella habla de los 24, cuando ella habla de sí, de los 24 ancianos, ella no los menciona 24 ancianos, pero en el deseado toda la gente dice los comandantes de las huestes angelicales, los ángeles fuertes, los representantes de los otros mundos están delante de Dios. Entonces ella hace eso comúnmente. Hay otra cita donde ella dice un avivamiento de la piedad primitiva, un reavivamiento de nuestra fe. Parece que ella estuviera hablando de dos cosas distintas, pero en realidad utiliza las mismas palabras para hablar distintas palabras, perdón, para hablar de lo mismo. Y eso es lo que está pasando con esa cita. Cuando ella dice, trompeta sonará una trompeta tras otra, una copa tras otra serán volcadas, note que ella está hablando de la trompeta en relación a las copas. O sea que en realidad las trompetas que ella está hablando aquí son las mismas copas. ¿Por qué las relaciona con las trompetas? Si usted mira las trompetas y las copas, la trompeta 1 cae sobre los hombres, la copa 1 lo mismo. La trompeta 2 cae sobre el mar, la plaga 2 cae sobre el mar, la trompeta 3 cae sobre las fuentes de las aguas, la plaga, o sea, hay una relación entre ellas, pero no son las mismas. Pero como esa relación es tan estrecha, pues ella utiliza intercambiablemente las palabras trompetas y, y plagas. De nuevo, si usted estudia todo el libro de Apocalipsis, las trompetas, si usted lee Apocalipsis 8 del 1 al 3, comienzan, es cuando Jesús está en el lugar santo, porque dice que Jesús está en el altar del incienso. Entonces, si usted aplica las trompetas al futuro, usted tiene que sacar a Jesús del lugar santísimo y volverlo a mandar al lugar santo. Entonces, cuando usted tiene que tener la estructura del Apocalipsis, el santuario da la estructura del Apocalipsis, el santuario te ayuda a ti ubicar las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas. O sea, en el Apocalipsis usted no lo puede estudiar un evento separado de todo el libro, ¿no? Porque eso es como un rompecabezas. Si usted mueve una pieza, todo se desorganiza. Entonces las trompetas no las podemos aplicar al futuro. Otra razón por la cual no podemos aplicarlas al futuro es por los tiempos proféticos que hay allí. Por ejemplo, la quinta habla de 150 días de tormento. La sexta nos habla de un año, mes, día, hora. Entonces nosotros tendríamos que adivinar y conjeturar en el futuro cómo es que se va a cumplir esos detalles. Muchísimas gracias, pastor. No sé si tendrá tiempo para 2 preguntas más que colocaron nuestros amigos. El hermano Ah, Luis Bejarano. El hermano Luis Bejarano dice, en Daniel y Apocalipsis hay 7 referencias a los 1260 días. La primera está en Daniel 7, por un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Daniel 12, un tiempo y por tiempos y por medio tiempo. Apocalipsis 11:12, 42 meses. Apocalipsis 11:13, 1260 días. Apocalipsis 12:6, 1260 días. Apocalipsis 12:14, un tiempo, tiempos y medio tiempo.
Apocalipsis 13 es 15, 42 meses. Un tiempo, un año, 12 meses. 12 por 30, 365 días, 2 tiempos, 2 años, 24 meses. 24 por 30, 720 días. Medio tiempo, 6 meses. 6 por 30, 180 días. Un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo son 42 meses, 1260 días. Bueno, no es pregunta, le está ratificando el tiempo de Correcto. 1260 días. Sí, el hermano Luis ha hecho un excelente trabajo en hacer ese comentario porque justo es así es, hermano Luis. Total, esos son los distintos lugares donde nosotros vemos el periodo de los 1260 días, así es. Muy Quería bien, aportar algo, hermana Yusi, no sé si puedo intervenir un minutico, claro que sí. y Pastor Daniel Miranda, y es que entre los estudios que he hecho, no solamente en los 7 tiempos, la mayoría de las contextualizaciones que aplica en lo que es la parte profética siempre lo alude a siete acontecimientos, tanto en el santuario como en los pasos del santuario, como en este, y hace referencia a, a 7 acontecimientos contemporáneos dentro del mismo periodo de tiempo. Si nosotros estudiamos cada uno de estos textos, encontramos que está haciendo referencia a un cumplimiento profético diferente, pero dentro del mismo contexto del periodo de tiempo de los 1260 años. Es lo que yo he logrado encontrar. Entonces, Claro, sí. Entonces cada pasaje, es decir perdón, pastor, es decir que el Señor, para darnos a entender mejor este contexto profético, no hace un acumulo de información todo en una misma referencia, porque nos confundiría más. Entonces, él lo que hace es que dentro de ese mismo periodo, él usa 7 versos para explicar qué sucede en cada acontecimiento contemporáneo en diferentes aplicaciones a diferentes personas. Uno lo hace en la iglesia, otro lo hace en los gentiles y así sucesivamente. así es, sí, tiene toda la razón. Cada pasaje arroja luz y añade luz a la comprensión de este periodo, sí. Hay un énfasis particular en cada pasaje que colocándolos todos juntos, pues vemos el cuadro completo. Muy bien, pastor. La hermana Ruth dice, pero cuando se dé la orden de obligar a guardar el domingo, entonces los fieles saldrán. No Esa será entiendo. la última oportunidad para salir, así es. Dice Convert, el tiempo de angustia según como lo plantea la profeta en 2 etapas bien definidas. Y luego nosotros al nombrarlo lo podríamos desglosar en frases. ¿Cómo así, En hermano Convert? fases. En fases, perdón, desglosar en fases. Darío dice, pastor, quiero hacerle un comentario. Yo no me vacuné, me cortaron todos los derechos como ser humano, pero Dios me ayudó porque oré y clamé ayuda y por eso estoy viviendo dentro de todo algo normal en la vida. A todo esto volví a la iglesia después de 20 años. Hace 8 meses me bauticé, hace un mes. Ahora, o sea que regresó hace 8 meses y se bautizó hace un mes. Ahora me está pasando que mucha gente de alrededor vacunados se están muriendo de cáncer o la están luchando. La pregunta es, ¿Satanás no está engañando a través de la palabra pandemia? La gripe existe, neumonía existe, pero la pandemia puede ser una prueba de fuego para la ley dominical. Bueno, antes de responderle al hermano Darío, el hermano Conver, en cuanto a las 2 etapas, si usted las puede desglosar, las podría desglosar. Pues dentro de esos periodos encontramos el fuerte pregón, la lluvia tardía, el sellamiento, eh, el tiempo de angustia de Jacob en la segunda fase. Entonces, claro, usted puede hacer ese desglose dentro del marco adecuado que se ha presentado. Y el hermano Darío, pues hay muchas cosas que se dicen de la pandemia. Algunas son especulaciones. Estamos viviendo en el tiempo de las noticias falsas, fake news. Hay cosas verdaderas también. Pero hay una cosa que es cierta y es que la pandemia es real. Que cómo haya surgido, bueno, yo tengo mi teoría, pero es algo que no, no, no la comparto en público, pero que cómo haya surgido, sabemos que viene el enemigo
Eso es lo que podemos decir con seguridad. Lo- Pero sí es real. Y yo creo que los que la hemos tenido sabemos que es real. Es una pandemia. El nombre de palabra pandemia en realidad es una terminología que utiliza la Organización Mundial de la Salud para hablar de una epidemia que está afectando a todo el mundo. Se llama epidemia cuando es más local, se llama pandemia cuando es algo mundial que afecta a un gran número de la población. Este, Así que sí existe, y si puede ser una prueba de fuego para la ley dominical, es posible que sí, es posible. Dios está probando nuestra fidelidad en cosas más pequeñas para cuando vengan las cosas más grandes. Pastor, y ese capítulo que estaba usted leyendo, el capítulo 37 del conflicto de los siglos, creo que se llama el conflicto inminente, hay muchas personas que le parece que la secuencia de eventos que ella está mencionando también son cronológicos y ahí Ya, se ve pandemia, se ve ya, vacuna, se ve guerra de Ucrania, se ve ya. después de eso vendrá una hambruna, se Ujú. ve otra pandemia, ahí donde habla de las emanaciones metíficas que está ahí Ujú. entredicho si es una guerra, una tercera guerra o algo, pero parece que va en orden, ¿no? ¿Usted le parece también que Sí, ese capítulo va en orden? sí, yo concuerdo con usted igual. A mí me parece que va en orden y luego ya dice, y luego se le culpará. Todas esas expresiones, luego, como que le hacen ver a uno que después de esto sigue esto. Así Muy es. bien. Ese capítulo, yo les aconsejo, hermanos, que lo estudien todo el conflicto inminente del conflicto de los siglos, porque ese capítulo se está cumpliendo delante de nuestros ojos ahora mismo. ¿Ok? Así que les animo a que lean ese capítulo. Bien, puedo tomar una pregunta más, ya me he pasado un poco del tiempo. Yo vi que el hermano Saldarriaga tenía la mano levantada. Hermano Saldarriga Amén. puede desconectar su micrófono. Ya, ahora sí, ¿no? Ya. Pastor, tengo una pregunta. Todo eso de la pandemia, todas esas enfermedades creadas por el hombre, sabemos que se viene una nueva orden mundial, son provocados por los jesuitas en sí. ¿Para qué? Para que tengan el control de todo eso. Bueno, algunas pandemias son el resultado del mismo pecado del hombre. Por ejemplo, algunas han surgido debido a la zoofilia, Por los zoofilia, animales. ¿no? Con los animales, sí. Algunas Ya. de esas han resultado como eso. Otras han sido creadas en los laboratorios. Este, yo ir directamente a saber cómo los jesuitas lo hicieron, no sabría responderte, pero sí, sí es claro, y esto sí es documentado, que Anthony Fauci, una de las personas principales detrás de todo esto, él es jesuita, ¿ok? Entonces, a los jesuitas les conviene colocar al mundo en una crisis para promover una agenda globalista, pues la crisis suele unir a las personas en un bien común. Y esa es la frase que está de moda, el bien común. Entonces, esa es una estrategia satánica Ujú. para, para unir al mundo en el bien común. Pues tienen que colocar a todo el mundo en una misma crisis para que entonces todo el mundo siga un mismo plan de solución a esa crisis. Así que yo soy convencido que esa pandemia fue creada en un laboratorio, eso no surgió con el murciélago, que nos hicieron creer la idea del murciélago. Ah, de hecho, ¿por qué estoy seguro que fue creada en un laboratorio? Porque el conflicto de los siglos me dice que Satanás tiene sus laboratorios y maneja las mentes de los científicos. Así que ahí no hay especulación. Pero que cómo, por quién, pues ya estos detalles yo no los podría determinar. Muchas gracias, pastor. Ha sido maravilloso que haya compartido su tiempo con nosotros. Maravillosa ponencia, pastor. Estamos No, muy gracias a usted agradecidos. y Y como siempre, gracias por las preguntas tan profundas. amén. Y está usted Pastor, invitado en buenas otra noches. oportunidad. Hermana Bueno, Yusi, buenas noches. buenas noches. Hermanita, ¿me escucha? Ay, Sí, sí. hermanita, una última pregunta que estaba hace rato levantando la mano. Bueno, Solo una ok. chiquita. Respecto al remanente final del pueblo de Dios,
que no sé si solo serán de los adventistas, porque como dice la hermana Elena, ni uno de 20 se verá al final de los escogidos, y probablemente sea de muchas iglesias, como Dios tiene en todos los rediles, ¿no? Para la predicación final, por fuerte pregón, no sé, eso quisiera que si me podría un Claro, poquito, por favor. usted tiene toda la razón. El remanente final, cuando yo dije que la iglesia adventista permanecía al final, no quiero decir que solamente el remanente va a estar compuesto de personas adventistas. Las vacantes que fueron dejadas por los que dejaron, los que apostataron, serán llenas por los fieles que vengan de todas las iglesias y aún de los países paganos. Así que esos grupos es lo que conformará el remanente. Sí, la sierva del Señor tiene una cita donde ya dice eso: los puestos que han sido dejados vacíos pues serán llenos por otros que vengan de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces sí, ese será el remanente final. Y tiene razón, en realidad el remanente se encuentra afuera. De los adventistas van a quedar muy pocos. En realidad serán muy pocos los adventistas que hagan parte de ese remanente. La mayoría viene de Babilonia. Por eso dice: a salir de ella, pueblo mío. O sea que Dios le llama al pueblo que está en Babilonia, a los fieles de Babilonia les llama pueblo mío. Muchas gracias, pastor, por su tiempo. Muchas gracias por contestar Amén. estas preguntas. Le cedo la palabra para que nos tenga una palabra final de oración. Y después que usted Claro que ore, sí. pastor, también le vamos a pedir a la hermana Elsie que nos tenga una oración final, ya con otros motivos, los motivos de grupo. Entonces, le cedo la palabra para una oración, pastor. Gracias. Muy bien. Claro que sí, vamos a orar. Bendito Dios y Padre bueno, te damos gracias por el tema, las preguntas que surgieron, las dudas que se lograron aclarar, Señor. Gracias, Señor, te doy porque en medio de esta discusión, en medio de este intercambiar de ideas y palabras, surgen siempre cosas nuevas que nos edifican. Señor, hemos visto dónde estamos en la historia. Estamos en los mismos umbrales de una ley dominical. Y te pedimos, Señor, que como pueblo nos des una experiencia más profunda. Sabemos que la clase superficial será zarandeada, pero queremos ser parte de esos que están firmes y permanezcan hasta el fin. Señor, quédate con nosotros, quédate con tu pueblo, con los hijos que se han conectado a esta hora. Sé con ellos, Señor, bendícelos y guárdeles siempre en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermana Elsie. Elsie Gavilanes. Muchas gracias, pastor. Muy amable por su tiempo. Señor, mi Dios Padre Todopoderoso, te damos las gracias por todas las bendiciones que has derramado en nosotros durante este día, Señor. Y te pedimos, tu pueblo, tus hijos, Señor, que están ansiosos por tu palabra, te pedimos que nos des una sanación espiritual principalmente, mi Dios. Alimenta nuestra fe, alimenta nuestros corazones, nuestra mente, Señor. Ayúdanos a tener una sanación completa espiritual en nuestros cuerpos, que sabemos que es tu templo, Padre amado, para así tener la fortaleza de luchar contra el enemigo para los momentos difíciles que están por venir. Te pido también por la salud de todos los hermanos que se encuentran aquí presentes y por los hermanos que por algún motivo no pudieron estar este momento. Te pido por la salud de cada uno de ellos, por sus familiares. Te pido por la juventud, Señor, que también sane su cuerpo, su mente, su espíritu, Señor. Y ayúdanos, Padre, durante esta noche a seguir alimentando nuestra fe en conversación personal contigo. Bendícenos, no nos desampares, Señor, y quédate con nosotros todo el tiempo hasta poder llegar hacia ti. Te pedimos siempre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, hermanos. Hay 33 conectados. El Señor nos bendiga a todos. Quiero recordar que mañana hay un tema muy bueno dado por el profesor de hebreo Luis Bejarano, de nombre La fiesta solemne del Señor. Y pasado mañana tendremos nuevo orden mundial, primer orden mundial y nuevo orden mundial. Así es que nuestro estudio va a ser muy bueno. En la mañana vamos a estar enviando oraciones con peticiones de grupo. Puede usted colocar sus peticiones allí para que también oremos por esas peticiones.
Y en la mañana, esta semana, estamos teniendo una semana especial con el pastor Oscar Muñoz, quien en la mañana está teniendo un devocional acerca de los 4 Elías, una profundización acerca de este tema. Hermanos, feliz noche para todos. El Señor nos bendiga a todos y estamos pendientes en nuestro grupo Maranata. Dios nos bendiga. Feliz Mañana, noche. gracias a Hasta todos. mañana. Buenas noches, bendiciones. Mañana.